Y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de patrones de cambio de estructura. Venimos en las lecciones anteriores empezando con las fases del mercado, que creo que es lo básico y fundamental de entender. Luego vimos cómo se empiezan a formar en las fases de tendencia, cómo se empiezan a formar las estructuras, ya sean alcistas o bajistas. ¿Mm? Vimos cómo proyectarlas. ¿Sí? Como para no para hacer futurología, sino para entender que si las estructuras se forman siempre respetando distintos patrones, podemos encontrar maneras de proyectar y entender que una vez que se forma una estructura, hasta qué punto de precio esta estructura puede llegar. Y después también la clase, la anteúltima, vimos una clase muy esperada por todos, la de Fibonacci, que yo consideraba que era fundamental, y es fundamental, primero entender estructuras, primero entender las simetrías de las estructuras y después aplicar correctamente Fibonacci, si no puede traer muchos problemas, y venimos en ese orden. Y hoy nos toca algo que es muy importante. Quizás es un tema más cortito y seguramente la clase va a ser más corta porque no tiene tanto desarrollo, sí, pero es muy importante. ¿Para qué? Porque muchas veces preguntan, ¿y dónde es que nace la estructura? ¿Cómo me doy cuenta cuándo comienza la estructura? ¿Desde dónde empiezo a medir? Bueno, esta es la clase donde vamos a empezar a ver cómo detectar en los extremos estructurales formación de diversos patrones que nos pueden dar una idea de lo que puede llegar a suceder a futuro con una posible formación estructural. Así que bueno, ahí vamos a comenzar con esta clase de patrones de cambio de estructuras. Ahí estamos. Bueno, patrones de cambio de estructura. Vamos a hacer un breve resumen de qué es lo que vamos a ver. A ver, son figuras que se repiten frecuentemente. ¿Sí? Hace ciento y pico de años que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Se detectan a través de estudios de chartismo. ¿Sí? Al repetirse constantemente, los interpretamos como patrones, ¿no? Si una secuencia de figuras que se repiten constantemente en el tiempo pasan a ser patrones. Si los encontramos en zonas extremas durante el desarrollo de una estructura alcista, suelen parecerse a la letra M. ¿Sí? Si los encontramos durante el desarrollo de una estructura alcista, si venimos vamos a dibujar acá al costadito, si venimos con un impulso, retroceso, ya una vez que supera el segundo impulso en una estructura alcista, tenemos que estar atentos si no se forman en el mismísimo segundo, finalización del segundo impulso, en el desarrollo de un tercero, quizás lo encontremos por ahí arriba, ¿sí? Y de modo contrario, si los encontramos en zonas extremas durante el desarrollo de una estructura bajista, puede parecerse a una letra W o W, según como le digan en el país donde estén. Lo mismo, si venimos con una estructura bajista, la sucesión de altos y bajos cada vez más bajos, formación de dos impulsos, ya la podemos encontrar en la finalización del segundo impulso o durante el desarrollo de un tercer impulso, lo podríamos encontrar ahí. Ok, decía, suelen formarse al finalizar un segundo impulso, como dibujé recién, o en el desarrollo del tercer impulso. Es muy frecuente que se formen en zonas de soporte o resistencia, Fair Value Gap u Order Loss. ¿Sí? Si nosotros venimos en el transcurso de una estructura, vamos a hacer de cuenta, a ver cómo lo podemos dibujar. Si nosotros venimos con una estructura alcista de dos impulsos y detectamos que en una zona de una resistencia, ¿sí? Dada por estos puntos, ahí ya detectamos una resistencia, y detectamos un impulso, dos impulsos, bueno, sobre algún soporte o sobre, en este caso, una resistencia, es muy probable que se apoye en la zona de resistencia y ahí nos deje el patrón. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque es una muy buena manera también de darse cuenta que si quizás encontramos un patrón semejante en una zona donde
no encontramos un soporte, una resistencia, sino que lo encontramos flotando en el aire, desconfiemos si estos patrones suelen formarse en zonas de soporte y resistencia, porque suelen darse en zonas de distribución o en zonas de acumulación, ahí volvemos a hablar de fases, ¿sí? Y las fases del mercado, recordemos que se empiezan a dar en lateralizaciones y que es una lateralización, reacción en una resistencia, reacción en un soporte, ¿sí? Si repasamos fases. Venimos de una etapa bajista, el precio empieza a acumular, hace un toque por abajo, un toque por arriba, un segundo toque por abajo. Al tener un segundo toque por abajo, ya podemos unir un punto con dos puntos, ya tenemos un soporte. Y si ahora el precio se detiene acá y vuelve a reaccionar, ¿qué vamos a tener? Una zona de resistencia, donde se empiezan a formar los rangos laterales, las fases del mercado de acumulación entre soportes y resistencias, ¿sí? Y en estos lugares es donde lo más probable que encontremos nuestro patrón para que el precio comience a arrancar, ¿no? Ahí lo dibujé de una manera más real, que es en realidad como lo vamos a tener que detectar. ¿Sí? Entonces decía, es muy frecuente que se formen en zonas de soporte o resistencia Fair Value Gaps u Order Blocks. Cuando hablemos de Order Blocks, cuando hablemos de Fair Value Gap, vamos a ver, y yo trato de mostrárselos en todas las salas de operativa o de análisis, que cada vez que encontramos un Fair Value Gap, si vamos a ver a la izquierda, nos vamos a encontrar con zonas de soporte o de resistencia muy, pero muy fuerte o con zonas medias. Y las nuevas tendencias de estudio que estudian esos imbalances muy pronunciados, en realidad me estoy dando cuenta que es una muy buena forma de encontrar un soporte o una resistencia histórica muy importante. Es un ejercicio que trato de mostrar todas las mañanas, cada vez que vemos uno, siempre digo, miremos a la izquierda y vamos a ver que a la izquierda de un Fair Value Gap vamos a encontrar una zona de soporte o de resistencia muy importante. Vamos a seguir. Pueden identificar, ahí viene lo importante, pueden identificar el cambio de una tendencia o la formación de una estructura en retroceso para luego continuar con la dirección anterior. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Que si el precio venía, por ejemplo, con una estructura bajista, un impulso, un retroceso, un quiebre estructural que hace un segundo impulso, ¿sí? Encontramos una situación con uno de los patrones que ahora vamos a estudiar en este caso. ¿Sí? Este patrón puede dar origen a un cambio de tendencia que haga un impulso, un retroceso, un quiebre, un segundo impulso, otro retroceso, un quiebre, una inducción y una estructura mayor, y ahí hablamos ya de una tendencia. Veníamos con una tendencia bajista y el patrón puede darnos el inicio de una tendencia alcista. Pero, como puede suceder esto, también puede ser no necesariamente el nacimiento o un cambio de tendencia. Muchos llaman patrones de cambio de tendencia. Y yo fíjense que lo titulé patrones de cambio de estructura. Porque no necesariamente pueden cambiar la tendencia, pero sí la estructura. ¿Cómo? Si, por ejemplo, hace un impulso, retroceso, segundo impulso, retroceso, y en el transcurso de un tercer impulso encontramos que se forma un patrón que sí rompe la estructura, que hace un impulso, un retroceso y un segundo impulso, generando ¿qué? Una inducción en la estructura bajista que teníamos antes, ¿sí? Y de repente el precio acá arriba nos hace otro patrón de cambio de estructura y hace uno, dos, y quiebra nuevamente la estructura generando una estructura mayor, bajista. Entonces este va a ser el primer impulso y a partir de acá va a ser el nacimiento del segundo impulso. Entonces, no necesariamente el patrón que encontremos nos va a dar un cambio de tendencia, sino que puede ser un cambio de estructura, ¿sí? ¿Para qué? Para generar un retroceso más profundo que posteriormente pasará a ser el retroceso de una estructura mayor.
¿sí? Lo vamos a pintar de otro color. Ahí, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que marcar un cambio de tendencia, sino puede ser que genere una nueva estructura, que sea una estructura en retroceso para luego volver a la dirección que ya venía anteriormente el precio, ¿sí? Eh, Después, como el mercado es fractal, estas patrones los vamos a encontrar en todas las temporalidades. El de un minuto tardará menos tiempo, el de 30 segundos, un gráfico de 30 segundos tardará aún menos tiempo, un gráfico de 5 segundos tardará muy poquito tiempo en formarse los patrones, van a ser patrones muy chiquititos que van a generar estructuras muy chiquititas, pero también los podemos encontrar en temporalidades de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de 4 horas, diario, semanal, mensual, y cuando esto es importante para los que hacemos inversiones, ¿sí? A largo plazo o inversiones en swing, en temporalidades grandes, un patrón de cambio de estructura puede llegar a tardar 7 meses en formarse, ¿sí? Entonces, cuando nosotros detectamos quizás una acción que en temporalidad semanal vemos que se está formando hace 4 meses y ya empezamos a ver el ojo que se está formando, bueno, quizás dentro de 2 meses nos dé una posibilidad de inversión muy importante. Y si entramos en una inversión en un punto así, es difícil lo que estoy diciendo, ¿no? Hay que encontrar el punto que el tiempo coincida, pero si encontramos una situación así, nos va a dar una posibilidad de inversión que si la sabemos manejar puede durar una estructura primaria que pueden ser 4 o 5 años de mantener una inversión que nos puede dar un resultado muy, muy, muy jugoso, ¿sí? Así que nada, es para no solamente para hacer scalping esta información, sino para los que quizás analizamos temporalidades mayores para encontrar patrones que nos den recorridos más amplios, bueno, para ir calculando tiempos también, ¿no? Bien, vamos ahora sí a ver el pizarrón número 2 y ya nos metemos en tema. Vamos ahora a ver si en sí ya cómo son los patrones de cambio y qué características tienen cada uno, ¿sí? Hablábamos de que cuando venimos de una estructura alcista, vamos a ver la opción número 1, cuando detectamos una estructura alcista, y habíamos dicho cuando hablábamos en el resumen que los patrones pueden detectarse o pueden formarse, no detectarse, formarse, ya a partir de este punto. Yo los estoy dibujando en la formación de un tercero, pero muchas veces, ¿sí? No lo hace en un tercero y quizás lo hace directamente cuando termina el segundo, que es el más seguro, muchas veces en el segundo ya lo puede hacer, ¿eh? Atento con eso, ¿sí? Yo lo estoy dibujando en el transcurso de un tercero como para que sea más dinámica la figura, ¿sí? Bien, luego que detectamos un impulso, dos impulsos, y ahí hago otro paréntesis. Cuidado, porque si nosotros detectamos que venimos con la estructura alcista, primer impulso, retroceso, quiebre, y como ahora estamos con esta clase y vamos a estar tratando de buscar patrones por todos lados, cuidado con los engaños, porque muchas veces en las microestructuras o las subestructuras que van formando el movimiento que te llevan desde este punto hasta este punto, ¿sí? Te vas a encontrar con situaciones así. Y vas a decir, listo, encontré, lo voy a hacer más abierto. Ahí. Vas a decir, listo, encontré el patrón. Acá tengo una de las letras M y te vas a querer meter en una venta ahí. Y cuidado, porque estas situaciones se van a dar en la finalización de un segundo impulso o durante la formación del tercero. Cuidado, porque como entendemos que las estructuras, y esto lo vimos en las clases anteriores, todavía no hicimos estructura avanzada, la vamos a hacer, pero en las formaciones estructurales, las estructuras se van formando con estructuras internas. Y esta situación, que podría ser una estructura interna, puede dar la confusión porque a medida que se van formando los impulsos y los retrocesos, vas a ver las letras M o las letras W por todos lados. Entonces, cuidado, validamos estas formaciones
una vez que el precio alcanza la finalización del segundo impulso o durante el proceso de la formación del tercero. ¿Sí? Eso quedó claro, vamos a copiar el método de una academia que conocemos, algunos de nosotros, y vamos a poner por favor el número 5, si se entiende eso. ¿Sí? Porque es muy importante que lo entiendan, porque si no van a cometer errores y van a decir, no, el chartismo no sirve, el chartismo es una porquería. Y yo creo que los que no entienden, los que dicen eso son que los que están buscando todo tipo de patrón chartista en cualquier lado. Entonces, hay que entender las estructuras y hay que entender que este tipo de formaciones lo vamos a encontrar, lo vuelvo a repetir, en la finalización de un segundo impulso o durante el transcurso de la formación del tercero. Veo que todos o la mayoría pusieron 5. Vamos a seguir. ¿Puedo hablar, Diego? Decime, Susana. Si se diera antes, sería una consolidación. Podría ser parte de una consolidación o podría ser, claro, podría ser tranquilamente parte de la consolidación que se genere, quizás, ahora como entendemos, de Fibonacci. En el 50%. Exactamente. Quizás la formación del segundo impulso viene desarrollándose con otra estructura por dentro y lo que suele pasar en el 50, que te haga esto, que te haga esto, que venga a buscar liquidez de acá y vos decís, ahí tengo mi letra M. Vamos a ponerlo en celeste. Y vas a decir, ahí tengo mi letra M. No, y lo que está haciendo, como bien decís Susana, es una fase intermedia de consolidación, es otro nuevo test de oferta y demanda que se realiza en el transcurso de la formación estructural. ¿Sí? Entonces, te podés encontrar la letra M, muchas veces te podés encontrar el famoso hombro, cabeza y hombro. ¿Sí? Y yo siempre digo, cuidado porque esos patrones se dan en los extremos. ¿Sí? Y acá todavía, si nosotros tenemos la proyección hecha y detectamos que el precio todavía está por acá, cuidado, no busquen patrones de cambio por acá. Esperemos que llegue al segundo y cuando llegó al segundo, ahí abrimos los ojos así, blup, a ver si va a ser un patrón o va a ser un patrón de continuación o va a seguir generando un tercer impulso o va a dilatar como a veces hace también, ¿sí? ¿Listo, Susana, ahí? Listo, gracias. Listo, no hay por qué. Seguimos adelante. Muy interesante la pregunta, muy bien. Bien, ahora vamos a hablar de factores fundamentales para o características que nos van a dejar estos patrones. En la opción 1, ¿qué va a suceder? Esto se va a dar en una fase de distribución, ¿no? Lo que también bien decía Susana antes. ¿Lo podemos encontrar en rango? Sí. A veces no. A veces la situación de test de oferta y demanda, los institucionales la resuelven muy rápido y te deja el patrón limpito y el precio cambia de estructura. A veces necesita un test de oferta y demanda más lento, hasta que finalmente encontrás el patrón en algún lugar y cuando empiecen a afinar el ojo lo van a encontrar. Ahora, este tipo de patrón te lo deja de la siguiente manera. El institucional ya sigue comprando en este punto de acá. El precio desarrolla con estas compras un movimiento más alto. En este punto empiezan a vender. Y ellos tienen un inventario de contratos para vender, ¿sí? Si tienen contrato, vamos a hacer de cuenta que es un 100% del inventario. Acá van a vender el 50% de lo que ya tienen comprado. Lo van a vender, van a generar que el precio retroceda más profundamente. Acá, ¿qué van a hacer? Van a volver a comprar un 20%. ¡Poc! Y van a hacer que el precio suba. Y van a testear cuánto interés de demanda encuentran en este punto con una pequeña compra que ellos hacen. Ellos meten una compra pequeña para ellos, pero importante para el mercado, lo cual hace que el mercado se mueva al alza. Y en este punto dicen, ok,
tenía el 50 más el 10, tengo el 70 y veo que no encuentro fuerza compradora, entonces vendo el 100. ¡Plum! Y el precio rompe la estructura. Y a partir de acá tenemos que empezar a prestar atención que muchas veces el movimiento que hace, y lo van a ver un montón de veces, es que cuando llega al soporte, se detiene, hace un retroceso y quiebra. Y ahí tenemos nuestro primer impulso de estructura menor, nuestro retroceso, nuestro quiebre, y normalmente el precio vuelve a buscar, y ahí es donde tenemos el famoso pullback, a ver si encuentra más ventas en el inventario, encuentra algún order block y bloom, y el precio sí sigue su recorrido, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones suele dejar un doble techo al mismo nivel de precio, ¿sí? Y rompe la base de la letra M, generando el rompimiento del soporte, que es el que sostiene este punto de acá, ¿sí? Eh, este punto de acá, al hacer el punto entre el punto A y el punto C, suele generar a futuro una zona de resistencia fuerte. Y por eso los doble techos, han escuchado hablar seguramente muchas veces el doble techo, los doble techos suelen marcar un patrón muy fuerte de cambio de estructura, y cuando muchas veces viene a buscar por acá, encuentra resistencia y se vuelve a caer porque genera una zona de resistencia muy fuerte. ¿Sí? Ahí. Sobre todo a niveles chartistas, cuando hablamos de un tercer toque a la resistencia, genera un movimiento muy fuerte, ¿sí? Más allá de que muchas veces se va, como dije recién, que hace este movimiento y se va tranquilito y muy prolijo, muchas veces no lo hace tan así, hace esto, parece que hace primer impulso, segundo, para los operadores de Smart Money van a decir, tengo el choch, tengo el boss, y muchas veces cuando hablemos de Smart Money vamos a ver que en el primer intento no genera la estructura, sino que lo hace cuando hace el tercer toque a la resistencia, y acá muchas veces te vuelve a dejar una letra M, y ahí sí hace uno, dos, y el precio se cae con mayor violencia. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Mm? Ah, y después, al dejar dos puntos estructurales al mismo nivel de precio, estamos hablando del punto A y del punto C, te lo dejan al mismo nivel de precio, es una zona, ¿sí?, donde a futuro, cuando el precio haya hecho lo que tenga que hacer, puede ser este caso, y después, ¿qué pasa con este tipo de puntos a futuro? Te dejan una zona de liquidez muy importante, que una vez que el precio haya vendido todo lo que tenía que vender, acá arriba va a haber muchos stops de mucho trader que es el pececito que va comiendo abajo del tiburón, que hizo un gran movimiento bajista y quizás se durmió para cerrar posiciones y le quedan pensando que va a formar estructuras mayores y mayores y quedan zonas de muchísima liquidez ahí arriba, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la otra opción que esa para mí es de las que más me gusta. ¿Por qué? Porque esta es la que incluye el engaño, ¿sí? Y si uno aprende a detectar estas situaciones es donde mejores resultados da, ¿sí? Y por eso se la suele llamar la Se la suele llamar trampa alcista con resolución bajista. Ese dicho es bien de analista técnico antiguo y sin embargo tiene mucha razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucho trader que no entiende mucho de estructuras o no le da importancia al chartismo, piensa que el precio va a subir y va a subir y va a subir y va a subir, y no se da cuenta que ya hizo uno, que ya hizo dos, que ya está haciendo tres, que muchas veces en este punto dilata y sigue subiendo, ¿sí? Y muchas veces cuando se dan estas situaciones, sobre todo, como dice acá abajo, esta figura combinada con una buena lectura de volumen, nos puede dar una entrada con potencial de recorrido de toda la estructura que se pueda llegar a formar. La menor, y si vamos detectando acción de precio, podemos hasta recorrer una estructura mayor también.
¿Por qué? Porque vamos a entrar en el nacimiento estructural. Si nosotros detectamos esta situación y con la buena lectura de volumen, que ya se acerca dentro de poco la clase de volumen y ahí ustedes van a poder atar cada vez más cabos. De todas maneras, en todos los lives van viendo cómo yo voy explicando. Ayer, cuando hubo tanto tiempo para hablar durante la operativa, expliqué esta situación de Spring, ¿sí? Que es una situación de lectura de volumen que se suele dar con este tipo de patrones, ¿sí? Así que es muy interesante darse cuenta de este patrón. Vamos a ver cómo funciona. Con el mismo criterio que hablaba antes de la actuación institucional, ¿no? Ellos compraron acá abajo, en realidad vienen comprando desde acá, pero su último punto de compra para empezar a meter a los particulares, acuérdense que en este punto de la estructura, el institucional compra, pero no ya con la intención de seguir llevando el precio a las nubes, sino con la intención de generar liquidez de particulares para que ellos tengan a quien venderle su inventario. Oferta y demanda. Para que alguien venda, tiene que haber alguien que compre. Y para que alguien pueda comprar, tiene que haber alguien que quiera vender. ¿Sí? Y ahí se equilibra la oferta y la demanda. En este punto, en esta fase del mercado, en el tercer impulso, se la empieza a denominar las fases de los particulares. Los que todavía no vieron ese video, yo recomiendo que lo vean cronológicamente para que entiendan todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, en esta fase, el institucional empieza a generar liquidez de los particulares, incentivando a más compras, y acá empiezan a vender parte del inventario. Acá vuelven a hacer una recompra del inventario. Y acá muchas veces es cuando vemos, acá ya vemos mucho volumen, y acá es cuando volvemos a ver mucho volumen y una vela verde gigantesca que te dice, listo, ves que esto sigue y la fiesta sigue hasta las nubes, ¿sí? Y sin embargo, es el famoso engaño, ¿sí? Que te mete a vos en compra en este quiebre estructural, te mete en compra, ¿sí? Y en realidad, ¿qué hace el institucional? Te, te vende lo que ellos te están incentivando a que compres, y ahí el precio lo vemos que con mucho volumen acá se bluff, y se nos va con mucha velocidad a la baja, ¿sí? Y esta situación la quiero dibujar. Voy a generar improvisadamente otro pizarrón. Espero no hacer lío. Lo voy a dibujar acá, me viene bárbaro. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El precio viene alcista en su tercer impulso ya. No voy a dibujar toda la estructura. Sí, hagamos de cuenta que ya esto viene así. ¿Sí? Ya viene así. Y desde acá nace el movimiento alcista. Acá te empiezan a vender. Entonces, uno apresuradamente dice, listo, esto se puede caer y ellos vuelven a comprar. ¿Sí? ¿Y cuánto trader no opera al quiebre, no? Ahí. De repente nosotros acá observamos que esta última vela es muy grande, más grande que las anteriores, y que a nivel de volumen veníamos por acá. Ya vamos anticipándonos a la clase de volumen. El volumen venía por acá, planchadito, tranquilito por ahí, y de repente en la última vela vemos que el volumen es considerablemente alto. Eso es lo que se llama volumen satelital, ¿sí? Bueno, me estoy complicando ahí. Vamos a dejar ahí como estaba. ¿Sí? Veníamos con una media de volumen por acá. La última vela pareciera como que se quiere ir a las nubes y de repente
el precio sí vuelve y nos dibuja una nueva vela, también enorme. El volumen, en este punto empezamos a notar que en esta vela bajó, que en la siguiente vela bajó un poquito más, que en la vela alcista se mantiene plano, en la siguiente vela alcista también se mantiene plano, manteniéndose en el promedio que traía, y de repente con esta otra vela enorme también, ya vemos nuevamente un volumen que sale de la media, pero que no llega a superar al volumen anterior. Divergencia en volumen. ¿Sí? Si nosotros detectamos esto y vamos leyendo bien el volumen, tenemos una herramienta bárbara para decir, no, 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 yo ya con este volumen que vi acá y con la baja de volumen que veo acá, esto tiene dos situaciones. O se queda en rango lateral un buen tiempo, ¿sí? O va a pasar o puede pasar lo que estamos estudiando en esta clase. Acá, recordemos que acá teníamos un soporte, ahí. Puede pasar esto, el precio venga, se apoye en el soporte, incluso a veces nos deje una mechita ahí, que a veces digo, cuidado con las tomas de liquidez, cuidado con las tomas de liquidez ahí, pero ya empieza a indicar que quiere romper. Hace esta situación, ahí, y de repente sí, plup, quiebra, y nos da el famoso quiebre de estructura. Y muchos acá se quedaron con qué, con su entrada en compra, que fue la liquidez que el institucional necesitaba. Bueno, necesitaba, quise escribir. Ahí está. Y lo escribo porque es fundamental entender esto. Cuando el institucional te dibuja esta vela, ya te está diciendo esto, la fiesta alcista sigue. Cuando te vuelve a dibujar esta otra vela, te dice, vamos, vamos, compren que esto, ¿sabes qué? Estamos haciendo el negocio del siglo. Y nosotros venimos de un impulso, dos impulsos y estamos en un tercer impulso. Vemos esta situación de volumen y como empezamos a entender cómo funciona el trading institucional, nos damos cuenta de esta situación y vamos a hacerle pito catalán al institucional y vamos a convertirnos en el pececito que come abajo del tiburón. No vamos a entrar en compra, vamos a dejar que los particulares entren en compra y nosotros vamos a ser buenos traders retail con experiencia y vamos a esperar que esta situación se resuelva a la baja porque vamos a detectar que es un engaño alcista con resolución bajista. ¿Sí? Esto era muy importante explicarlo, sobre todo en este patrón, ¿sí? En este patrón, la opción 2, porque este engaño es el que se suelen comer muchos que dicen entro por continuación. Acá entro por continuación. Sí, está bien. Imagínate que el mercado sea una continuación constante. Y compramos todo el tiempo. Compremos todo el tiempo y listo, y somos todos millonarios y nos compramos todos el Lamborghini, ¿no? Que está tan de moda hablar de Lamborghinis. Sí, y no es así. Nosotros tenemos que aprender a leer todas estas situaciones y, nuevamente, ser el pececito que va abajo del tiburón. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende bien esto? Ponemos, si queremos volver a poner el número 5. Este es uno de los patrones para mí más interesantes y que mejores funcionan y los que realmente te pueden llegar a marcar hasta en cambio de tendencia. El doble techo y el que vamos a ver ahora, quizás no, y ahora vamos a ver por qué. Bien, seguimos con la opción 3.
fíjense que es otra M, con la diferencia a la anterior, ¿cuál es? Es que en vez de generar un alto más alto, te deja la segunda onda o el segundo triángulo de la letra M, te lo deja más bajo. ¿Esto de qué puede hablar? Habla de que la demanda tiene o empieza a debilitarse, no tiene fuerza como para seguir su recorrido, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué puede ser también? ¿Qué podemos interpretar? Bueno, que el institucional ya no tiene tanto inventario, que acá vendió no el 50% de su inventario, quizás ya vendió el 80 o el 90, que volvió a comprar un poquito acá para ver si encontraba, no encontró mucha fuerza compradora y dijo, ¿para qué seguir? Bloom, vendo, hago el negocio y vuelvo a comprar más abajo. Para mí es menos seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no toma liquidez. No toma liquidez, no solo que no toma liquidez, sino que deja más liquidez y la liquidez pasa a ser interna. ¿Sí? Y cuando hablamos de Smart Money Concept, ¿sí? Y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de Smart Money Concept, si la situación te genera esto y en este punto te quedó un order block con imbalance, ¿no? No estamos hablando de eso ahora, pero es un buen ejemplo, y el precio te deja esta M que no llega a tocar ese order block, ¿sí? Te deja este tipo de M que no llega a tocar el order block, pero sin embargo sí te genera movimientos bajistas. Cuidado, porque ahora el punto C de la letra M pasa a ser la liquidez interna del order block que quedó con imbalance acá, y desde acá se puede desplomar el precio, ¿sí? Entonces, ¿es un patrón que puede funcionar? Sí, que lo podemos operar como se operan los patrones. Ahora vamos a ver cómo le podemos tomar ventaja, no a la estructura, sino solamente al patrón, ¿sí? Ahora cuando terminemos de explicar todo esto lo vamos a ver. ¿Sí? Pero es una situación que sí se puede operar, que sí puede generar alguna estructura bajista, pero también es una situación que, mirá, miren si yo hago esto, así, lo copio, lo pego y la paralela la tiro por acá, y de repente el precio hace esto, y hace esto, y hace esto, y vos entraste acá por una creencia de patrón de cambio de estructura y me voy a ir a buscar la liquidez de acá abajo. Y para ir a buscar la liquidez de acá abajo, espera que haya acción de precio en este orden, porque ahí sí te andate de una hasta abajo. Cuando hablemos de Smart Money lo vamos a entender. ¿Sí? Ahora, ¿qué ven ahí? Y ahí los leo en el chat. O si quieren abrir el micrófono para no escribir tanto, lo pueden hacer. ¿Un hombre cabeza hombro? No, no sé quién dijo eso. Una bandera, un banderín. Una bandera, Una, Diego. una bandera, un banderín no, una bandera o un canal que alguien escribió para acá, Stephanie escribió rango, es correcto, porque un canal es un rango con dirección, pero es un rango, es un test de oferta y de demanda también, pero con dirección, ¿sí? Un canal, decía Efren también, correcto. Un hombro, cabeza, hombro, no lo veo ahí, ahora vamos a hablar, lo tenemos, mira, ahí lo tenés a la derecha, el hombro, cabeza, hombro, ¿sí? No, lo que yo quiero decir, y está escrito también en una de las características, es que puede generar el nacimiento de un patrón de continuación y que es una bandera, un patrón de continuación, que si lo rompe por arriba, puede hacer que rompa estructura y que no sea un cambio de estructura, sino una continuación de la estructura que venía anteriormente, ¿sí? Generando un rompimiento para una estructura mayor, ¿sí? Entonces, por eso, si bien es un patrón que está bueno detectarlo, es un patrón que se puede operar, ¿sí? No lo tomaría tan seguro como el que toma liquidez de arriba, como el engaño alcista con resolución bajista, ¿sí? Cuidado porque esta situación te puede abrir las puertas a otro tipo de situaciones, ¿sí? Y otro punto interesante también, y lo escribí acá abajo, hace que el punto de inducción, ¿sí? Sea más bajo y que tenga que generar, en el caso de querer generar una estructura mayor, ¿sí? Si nosotros veníamos alcistas, voy a borrar esta línea si no confunde ahí. Impulso,
retroceso, impulso, retroceso, y detectamos este patrón en el tercer impulso. Ahí, ¿sí? Más allá que la estructura que viene generando desde acá abajo, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, sucesión de altos y bajos cada vez más altos, ¿sí? Cuidado porque la estructura mayor alcista, para poder generar una estructura mayor, este bajo, por más que sea más alto a este, no corresponde a la estructura, porque todavía este bajo de acá tiene como misión romper el alto, ¿sí? Y este bajo de acá, ¿sí? Llegó hasta este punto, retrocedió, perdón, este bajo de acá, hizo este movimiento hasta aquí, pero no tuvo la fuerza necesaria para volver a generar un alto. Se quedó acá. Entonces, este bajo, por más que sea quebrado, no lo podemos considerar inducción para generar una estructura mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de una estructura interna, ¿sí? Y todavía el bajo importante sigue siendo este. Entonces, lo que yo decía es que este tipo de patrones suele generar, el patrón lo tenemos acá, ¿sí? Ahí. Suele generar, si quiere buscar una inducción, va a necesitar un movimiento de retroceso más profundo, ¿sí? Que quizás el otro, que tomó la liquidez ahí y me deja el punto de inducción ahora sí. Este es el punto de inducción válido, este de acá. ¿Por qué? Porque ahora este bajo sí rompió estructura, entonces de hacer inducción lo tengo más cerca, ¿sí? Para si quiere hacer la inducción y seguir subiendo. En cambio, si tengo este tipo de patrón, para hacer la inducción tiene que venir a buscar este bajo de acá y necesita hacer un movimiento más profundo. Quizás a partir de ahí sí detectamos un patrón de cambio de estructura alcista. 1, 2, y ese 1 y 2 hacen que te rompa la estructura, ¿sí? Para ir a buscar una estructura mayor. ¿Mm? Por eso considero que este tipo de patrón, para buscar situaciones bajistas, al no haber tomado liquidez importante de la estructura alcista, lo considero que hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo no tomó la liquidez, sino que te deja aún más liquidez. Te deja más liquidez, sí, para que pueda ser venida a buscar en algún momento. ¿Mm? Así que cuidado con ese tipo de patrones. Y ahora sí, vamos a pasar al patrón de hombro, cabeza y hombro, famoso, ¿no? Lo nombramos, lo vemos, lo inventamos muchas veces, porque es uno de los más complejos de interpretar, de encontrar y que se forman con menos frecuencia que este o que este. Se forma con mucho menos frecuencia o que este. ¿Mm? Es más complejo de encontrarlo. Muchas veces no lo hace tan prolijito, lo hace de manera inclinada. Ahora lo vamos a ir a dibujar al otro pizarrón. ¿Mm? Pero ¿cómo lo interpretamos? El institucional, nuevamente. Una vez que arranca el tercer impulso, o sea que llega el segundo, retrocede y arranca el tercer impulso, fases del mercado, fases de particulares, generan liquidez para ellos poder deshacerse de sus inventarios, ¿sí? Venden acá, encuentran que en este punto encuentran demanda, entonces vuelven a comprar, dicen no, da para llevarlo más arriba. Acá dice, no, bueno, tengo ya una situación. Yo compré acá abajo, volví a comprar acá, necesito empezar a hacer negocio. Venden gran parte del inventario. Acá hay más compradores que lo están esperando en el soporte. Ellos dicen, ok, estás acá, listo, dale, te compro otro poquito. Y de repente, de acá se terminan de deshacer con su inventario y se van. Plum. Demuestra que el proceso de distribución es más complejo, necesitan más tiempo para evaluar si
es el momento correcto de deshacerse de todo su inventario de contratos, ¿sí? Entonces le lleva más tiempo y empieza a generar figuras distintas y situaciones distintas a las normales, por eso son situaciones más complejas. El institucional se asegura de liquidar por completo su inventario, no es menos frecuente de encontrar, como decía recién, y esto es muy importante, suele generar movimientos bajistas muy fuertes, ¿sí? Una vez que encontramos un hombro cabeza a hombro, preparémonos o para caídas muy verticales, ¿sí? O para quizás caídas que la primer parte del desarrollo estructural no sea tanto, muchas veces que hace esta situación, hace el rompimiento, genera consolidaciones, vuelve a buscar el hombro y desde acá ¡brum!, se desploma y hago una línea bien larga porque suele suceder que el movimiento una vez que toca el hombro, ¡blum!, se desploma el precio. Ahora, si rompe el hombro, chao, olvídense de cualquier tipo de situación bajista. Es más, prepárense para que venga a buscar liquidez de acá y para que todo eso haya sido un gran engaño y tengas tu inducción y una estructura mayor. Pero normalmente cuando genera un hombro cabeza a hombro que es muy clarito y cuando uno lo dibuja, lo ve perfectamente, son muy seguros, muy, muy, muy seguros, ¿sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta ahí? Chao, Jordi, buenas noches, gracias por estar. Vos sabés que la clase la vas a encontrar en unos días para que la sigas viendo. ¿Se entiende todo hasta ahí? Vamos a seguir avanzando y vamos ahora a explicar cómo operarlos, estos patrones, porque podemos encontrar opciones de entrar en operativa sin necesariamente operar una estructura, solamente operando el patrón. Es muy interesante, ¿sí? Y lo vamos a dibujar acá. Vamos a hacer más rápido así. Bien. Vamos a hacerlo lineal, así lo hacemos rápido. Si nosotros detectamos un impulso, retroceso, quiebre, podemos medir la estructura, el primer impulso, que si rompió estructura, como venimos haciendo, de paso repasamos, podemos entender que se puede formar un segundo impulso. Se forma el segundo impulso. A partir de que se formó el segundo impulso, de que el precio llegó al segundo impulso de simetría, cuidado con esto, hago la aclaración, la proyección de Fibonacci puede darse o no, ¿sí? Es muy segura, es más, es muy probable que la venga a buscar y recordemos que las proyecciones de Fibonacci dependen del punto de retroceso. Podemos tener la simetría que termina acá y Fibonacci ahí. Yo una vez que alcanza la simetría, abro los ojos y empiezo a ver qué formación de figura se puede hacer. Y ahí se pueden dar cosas muy interesantes, que acá haga el retroceso, que llegue a buscar el 38.2 y haga esto. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos el patrón, ¿sí? Es una situación especial, pero puede darse también, ¿sí? Así que una vez que alcanza la simetría, yo recomiendo que estén muy, muy, muy atentos, ¿sí? Entonces, resumiendo, primer impulso, segundo impulso, hasta este punto. Una vez que alcanza el segundo impulso, ahí lo puede hacer a partir de acá mismo o puede retroceder y en la formación del tercero empezar a hacer, ¿sí? ¿Y qué pasa si detectamos esto, esto y esto y esto? ¿Sí? Esto se puede dar de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos soporte ahí, o resistencia, soporte o resistencia, y puede ser que uno detecte la doble onda, la letra M, en este caso la opción número 1, la que deja el doble techo, ¿sí?
y de repente vemos que le cuesta, pero se va y vuelve y rompe. ¿Sí? Esto lo hace un montón de veces. ¿Sí? ¿Cómo podemos operar esta situación? Bien, siempre hablamos de que las letras M se forman por dos triángulos, ¿no? O dos ondas. Bien, midiendo la altura desde el punto más alto del segundo triángulo hasta la base, recuerden que habíamos puesto letras A, B, C. Entonces, llega al punto A, se apoya en el soporte, viene a este punto, genera el punto C, y cuando rompe el punto B, se valida que si la altura de la segunda onda o el segundo triángulo es esta, si la llevamos desde la base del punto B, o sea, desde el punto que deja el ángulo del punto B, puede replicar la altura de la segunda onda. Esto lo han visto que lo hago un montón de veces, este tipo de operación. De hecho, Susana, creo que la tenés reclara con esto y te la bancás muchas veces porque a veces no es tan sencillo que viene Plum y lo hace. Muchas veces el precio hace esto, vuelve, se nos queda por acá, 4 horas y media y después hace esto y llega. ¿Sí? ¿Dónde se tiene que proteger uno? Acá. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque es el límite de la estructura. Si la estructura se rompe, nos forma una estructura mayor alcista y esto se va a ir mucho más arriba. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es el punto de protección? Arriba del punto límite del segundo triángulo en el punto C. ¿Sí? ¿Cómo podemos entrar? Podemos entrar al quiebre, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque cuántas veces el quiebre, la vela roja viene, cuántas veces la vela roja viene, baja, te deja incluso contundencia, y de repente cuando faltan 10 segundos para que termine la vela, hace tu, 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 así, y te deja una hermosa mecha por ahí. Cuidado con esas situaciones. Vamos a validar los quiebres cuando quede mínimamente un poquito de cuerpo de vela. Ahí cambia la situación. ¿Sí? Ahí ya está diciendo que el cierre de la vela, ¿sí?, terminó por debajo cuando cerró la vela. Cuando la vela cierra por adentro, cuidado que lo más probable es que venga a buscar la liquidez de acá. ¿Mm? Y nosotros, por entrar al quiebre, porque decimos, bueno, tengo la segunda onda, si la rompe, chao, me aseguro hasta acá. Cuidado, no es tan fácil. Si no, sería, ponemos órdenes límites siempre abajo del soporte y listo. No es tan así, hay que esperar, hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque si te toma liquidez, se te puede dar vuelta. ¿Cómo sería una buena manera de entrar? Ya tener medido, uno puede ganar tiempo y decir, como yo me ven que hago tantas veces, que ya todavía no sucedió, tengo al precio todavía por acá, y yo ya voy viendo la situación y digo, a ver, listo, entonces, retomando luego del corte, estábamos hablando de cómo podemos operar este tipo de patrones, ¿sí? Se da por dos triángulos, la altura del primer triángulo la podemos dimensionar desde el punto C hasta la base, que nos marcaría el punto B. ¿Sí? Cuando el precio rompa y lo haga con cuerpo de vela, nosotros entendemos que una vez que tenemos este rompimiento, tenemos grandes posibilidades de que el precio venga por lo pronto, quizás sin desarrollar estructura, pero que venga a buscar este punto de acá. Punto de entrada entonces, una vez que nos dejó cuerpo de vela, es muy normal que el precio, una vez que rompe, haga lo que se denomina pullback al quiebre, ¿sí? Y si nosotros ponemos, una vez que encontramos cuerpo de vela, una orden directamente acá, nos va a dar, obviamente, como la dimensión del segundo triángulo es simétrica hacia abajo, si ponemos un risk reward en el 1 a 1,
¿Por qué no me lo da? Porque lo hice muy chiquitito el dibujo. Lo vamos a hacer de nuevo. Ténganme paciencia ahí. Vamos a hacerlo más amplio. Un impulso, un segundo impulso, y nos va a dejar ahí. Acá vamos a tener soporte. Este va a ser la base que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y cuando esta base se rompa con cuerpo de vela, nosotros vamos a poder entrar en el pullback, entendiendo que, a ver si ahora sí me lo toma como corresponde, ahí está, que si esta es la altura del triángulo, si la transportamos desde el punto que es la base de la letra M, tenemos grandes posibilidades de que venga a buscar, no sé por qué, tendría que dar el 1 a 1 exacto ahí, ahí está, que venga a buscar por lo pronto la dimensión de la altura del segundo triángulo. Esto es lo mismo para el otro tipo de triángulos, el que viene a buscar la liquidez, es lo mismo, nos va a dar un recorrido aún más amplio todavía. ¿Mm? Hasta ahí abajo. Entonces, lo importante es esperar que se rompa, no entrar al rompimiento, esperar que se rompa, ¿sí? Que el movimiento sea este. Ahí. Ahí. Es muy normal que cuando llega acá haga esto. Y esto es lo importante. Cuando venga al punto de quiebre, y eso sí es una línea, tiene que ser una línea, más allá que la zona sea un soporte, el punto es este y es una línea, tenemos que esperar. Esto va a estar haciendo así, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, y va a jugar con tu paciencia. De eso se encargan los institucionales, de jugar con tu paciencia, hasta que en un momento va a ser así, uf, y va a quedar acá. Y vas a decir, listo, ya quebró. Y acá va a haber mucho apurado que ya va a haber entrado, inclusive que van a disparar por acá por FOMO, por ahí porque la vela está por acá, y van a meter, no, no, mirá el triángulo, y van a disparar acá, bluf, ¿sí? Y de repente esto puede llegar a ser así, te va a dejar una mecha acá, a vos te va a dejar con tu entrada por acá, vos te vas a tener que proteger sí o sí ahí arriba, y fíjate cómo cambia la relación de ratio riesgo-beneficio. Entrando por FOMO acá, te tenés que proteger sí o sí para que esto funcione acá arriba, ¿sí? Ahí arriba, y vos quedaste con una pésima entrada, e incluso con esa toma de liquidez, quedás con el riesgo de que esto haga esto, y te saquen stop ahí y el precio se vaya mucho más arriba con las tomas de liquidez. Entonces, la manera correcta de ingresar al mercado en este punto es que esperar que deje cuerpo de vela. Una vez que dejó cuerpo de vela, mirá, ahí mejor, te dejó dos velas, ya una vela por fuera, mejor. Ahora, si se fue, y si se fue, que se vaya. Esperás otra oportunidad. Pero vos ya entendés que esta situación te puede generar una estructura, y incluso una estructura mayor. Ya sabés que este movimiento recién empieza. Esto recién empieza. Y si se fue esta primera situación, que se vaya, esperás un retroceso, si todavía te da el rango de simetrías o de proyección Fibonacci para entrar y te va a dar entrada. Hay que tener paciencia. Ahora, si no se te va y te dejó una vela por fuera, perfectamente podés poner una orden acá
ahí, y esperar de brazos cruzados que el precio quizás haga esto, esto, ¡tac! Te toque tu entrada, vos vas a poner tu salida acá, vas a poner tu stop ahí, ¿sí? Y vas a cruzarte de brazos a esperar que la estadística juegue a tu favor, y la estadística dice que hay amplias posibilidades, más del 70%, no con una vela, pero sí que el precio ¡pac! Venga a buscar esa simetría. Tenés que tener paciencia porque en el medio puede hacer esto. Acá, por ejemplo, te deja un order block. Y si querés tener más paciencia todavía y más confirmación, si vos ves un order block ahí, ¿por qué no esperar? Y entrar con más seguridad con acción de precio. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que el precio hace esto. Y que mientras la vela está por acá, mitigue el order block. ¿Sí? Mitigue el order block, tenga rechazo, te deje una mechita por acá y vos puedas entrar en vez de acá, acá. Y entras más adentro todavía, más beneficio, menos riesgo. Y con más seguridad porque estás entrando por acción de precio. ¿Sí? Y dejas el precio correr. En principio hasta ahí, ¿sí? Y si después detectas estructura que te da más todavía, hasta la puedes dejar más todavía. ¿Sí? Este tipo de entrada es válido para esta situación, para la situación de doble techo, para la situación aquí, acá te va a dar un recorrido más corto, quizás, ¿sí? Con esta M que no toma la liquidez, te va a dejar, ahí veo que Yaineli se está levantando la mano, un segundito, ¿sí? Esta situación de doble onda te va a dejar también la posibilidad de operarlo, también la posibilidad de operarlo con el mismo criterio. La altura de la segunda onda la vas a poder replicar desde el punto B y vas a tener tu punto acá, en este caso va a ser más cortito, evaluarás tu riesgo. Ahí sí te escucho, Yainelis, decime. Buenas noches. Era solo para Buenas noches. preguntarte, en ese caso que si hay un OBI, ¿es necesario protegerse arriba de la estructura o también nos podemos proteger en el Es OBI? buena la pregunta, depende, es buena la pregunta. Mirá, vos tenés, acá no sé si se va a dar porque el dibujo es tan chiquito, pero vos podés ir, si te vas a proteger. Mirá la respuesta y anotate bien la respuesta. Si vas a entrar y te querés proteger arriba del order block, ¿sí? Vas a tener que tomar una entrada de ratio 1 a 1. Sí, a ver si me lo permite, porque esto quedó muy chiquito. Te vas a proteger ahí y lo más seguro va a ser que salgas acá. ¿Sí? Si te vas a proteger acá. Porque puede ser que esta situación te genere el 1 a 1 y que de repente venga a buscar quizás algún order block por acá arriba, te vuelva a dar entrada acá y después venga hasta acá abajo. Y vos quisiste venir a buscar todo este movimiento, pero teniendo poquito riesgo, ¿sí? Y esa situación puede ser que te saque. Si te vas a proteger ahí, protégete en el 1 a 1. Sí o sí. ¿Sí? Salvo que esto no lo haya hecho, que esto haya hecho esto, vamos a cambiar la situación. No. Bueno, que vos tengas medida esta estructura, quiero hacerlo real, ¿no? Que vos digas, ok, pará, si yo acá tengo un impulso, ya tengo la primer microestructura que forma, y ponele que todavía no llegaste hasta acá, ¿sí? Y vos detectás esta situación que dibujé recién, ahí, ahí, y vos pusiste tu entrada acá, te protegiste en el order block, acá tenés dos situaciones. Si te decidís protegerte en el order block, tenés salida en el 1 a 1, o como tenés medida esta estructura,
hasta ahí, decís, bueno, entonces puedo quizás asegurarme una ganancia en el 1 a 1 y dejar correr acá. Está bastante cerquita en esta situación, ¿no? De este tipo, esta la voy a borrar porque ahora quedamos con el otro triángulo, ¿sí? En este caso está bastante cerquita, simetría y situaciones de triángulo. Muchas veces pasa que te coinciden. Si te coincide, cerrá ahí, no esperes más, ¿sí? Entonces, en este caso, podés cerrar en el 1 a 1 y acá. Si sos valiente, tirate unos puntitos acá, pero acá vas a tener una diferencia de 2, 3 dólares. Yo me aseguro y cierro ahí. No lo dejo correr más, porque me estoy protegiendo acá. ¿Sí? Y la estructura terminaría en su segundo impulso ahí. Ya me está dando más que el 1 a 1. Ahora, si vas a operar el triángulo en sí, la protección tiene que ser sí o sí arriba de la segunda onda, en este caso, que es el caso que no tomó liquidez de arriba, vas a operar el triángulo arriba de la segunda onda, ¿sí? Sí o sí, por más que entres por order block. Si entras en el order block, la situación de order block te termina acá y acá. Por estructura acá, por 1 a 1 ahí, ¿sí? Corres el riesgo de que una vez que te toque el 1 a 1, que una vez que te toque la finalización de la estructura, sin dar el segundo triángulo, venga a llevarse la liquidez de acá arriba y después venga a completar el triángulo. Y vos te quedes fuera de la operación y te va a agarrar una frustración enorme. ¿Sí se entendió ahí, Ainelis? Sí, muchas gracias. Le Listo. pregunté porque a veces me suele pasar eso. Bueno, pero ahora entendés por qué te saca entonces. Exacto, También. ya sé por qué. ¿Sí? Si vas a buscar en la situación de triángulo, la protección correcta es acá, ¿sí? Y bancátela hasta ahí el tiempo que llegue y ahí tenés que trabajar tu personalidad y tus emociones, ¿sí? Ahí pasamos a psicotrading. Pero si vos entraste con ese parámetro y ese parámetro tiene una estadística positiva, confía en la estadística y aguantala. ¿Mm? Bien. Creo que Efren también levantó la mano. Sí, Diego, hola. Sí, te escucho. Oye, igual, para nosotros que hacemos scalping, todo esto, pues es basado en un minuto, ¿no? ¿Estoy Es correcto? Es basado en todas las temporalidades, Efren. El mercado de fractal, estas situaciones las vas a encontrar en todos los gráficos. Si vos encontrás un triángulo así en un gráfico de 15 minutos, este recorrido en un minuto va a ser quizás de toda una sesión, o de 2, 3, 4 horas de sesión, y si vos entraste y tu gestión de riesgo te daba para mantenerte ahí, mucho operador de intradía, no scalper, sino intradía, que abre una operación cuando encuentra una situación muy temprano y la deja correr todo el día, pone entradas y salidas automáticas y se va, y la deja correr todo el día. Ve esta situación, entra y chau, y por ahí cada tanto le echa un ojo a ver cómo va la operación. Y hace un trading mucho más tranquilo, para mi punto de vista. Otros no aguantan la situación de, tengo una operación abierta, tengo una operación abierta. El mercado es fractal. A ver, si vos sos un inversor, ya no un trader, pero que hace inversiones a largo plazo, y ve una situación así, en una temporalidad, sos un swing trader, y ves una situación así, en un gráfico de 4 horas, un impulso, dos impulsos, tres impulsos, te dejó la M acá arriba y la rompió, ¿sí? La rompió acá, pasaron 4 horas, pasaron 8 horas, pasaron 12 horas, pasaron 16 horas, vos pusiste tu entradita acá, pero tenés que tener una cuenta que te permita hacer swing. Ahora, ¿qué pasa si haces esto con un ETF con el QQQ? El QQQ, que es el ETF que replica el índice Nasdaq. Si tenés una cuenta en Interactive Brokers que te permite hacer una inversión swing, ¿sí? Entonces vos detectaste este triángulo en 4 horas y dijiste, ok, voy a meter acá X cantidad de dinero con una orden de compra acá, de venta, perdón, ahí, la voy a poner ahí y que Interactive Brokers me mande un mail cuando mi orden la tocó. Plup. Orden límite activada, te va a mandar un mail Interactive Brokers o el broker que utilices. Vas a entrar al mercado y lo que yo hago en ese tipo de situaciones es dejo medido hasta dónde podría llegar, porque como estamos en una temporalidad de 4 horas, puede tardar 2 días, 3 días, una semana en darse este recorrido, ¿sí?
¿Qué hago? Yo me pongo una alarma, ni siquiera pongo órdenes. Me pongo una alarma en TradingView a este nivel de precio y ahí empiezo a observar, a ver qué hizo, porque ¿qué pasa? Si esta situación me generó un impulso, un retroceso y un quiebre, y yo entré por acá sin que todo esto hubiese sucedido todavía, digo, ¿por qué voy a cerrar en el triángulo? Por ahí cierro una partecita y digo, ah, bueno, ahora entonces no solo tengo el triángulo, sino que pasé a tener una estructura, ¿sí? Y puedo dejar correr hasta acá abajo ahora, quizás una semana más. Ahora, eso, si sos swing, entonces esto, como el mercado de fractal, lo viste en 4 horas, entraste y la vas chequeando una vez por día a ver cómo va la operación mañana, a ver cómo va la operación pasado, y la vas chequeando, sin necesidad de estarle arriba del gráfico. Ahora, si esta situación se te da en un gráfico de 1 minuto, scalping. Scalping, porque esto no va a tardar mucho tiempo en resolverse. Vas a entrar y quizás en 5 minutos, en 3 minutos, en 2 minutos, pluk, vino a buscar acá y saliste. Y ya está. ¿Sí se entiende ahí, Efren? Y claro, sí, ya me quedó bien claro. O sea, esto es fantástico porque esto es lo que da el chartismo y el análisis técnico. Te sirve para todas las temporalidades, te sirve para hacer intradía, scalping, swing e inversiones, si querés, a larguísimo plazo, como si detectás esta situación. Mirá, si vos detectabas esa situación, pasa que tendría que compartir. Lo voy a hacer rápido. Si vos detectás esta situación en el temporalidad diaria, mirá vos, ¿no? Este es gráfico diario. ¿No la ves la M ahí? Sí, claro. Mirá. Entonces vos tomás la altura del primer triángulo, te lo llevás hacia abajo. ¡Pac! Mirá el mechazo ahí. ¿Cuántos días estuviste dentro de la operación? Mirá, acá rompió y rompió con cuerpo de vela. Ahí, fíjate la vela roja, mirá. Ahí. ¿Qué hizo? Rompió, hizo el pullback. Fíjate cómo se apoya acá. Ahí. Mirá, y si vos te rebajás, si vos ves esta situación, te bajás a 4 horas y vos ves esto acá, mirá. Ahí, acá hay un order block de 4 horas. Entras acá. Puf. Y tenés la operación abierta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 días. 22 días, ¿sí? Pero, según cuánto vos inviertas, podés tener una muy buena ganancia. Si vamos a porcentajes, si vos entraste en esta confirmación, acá, mirá, yo quizás hubiese entrado acá. Cuando la vela roja mató a la vela verde esta de acá, quizás yo hubiese puesto mi orden ahí. O acá, ahí, mismo. ¿Sí? Cuando tocó el order block blue, que vuelva, si vuelve a romper el triángulo, estoy adentro desde el triángulo. Vos entrás ahí y ponele que solamente operaste el triángulo y cerraste acá. Mirá, para que te des cuenta, solamente en el índice Nasdaq, este movimiento te dio $3.300 con un micro. Un micro. Imagínate si tenés una cuenta real de Ninja Trader y tenés capital que te permita, que el broker Ninja Trader te permita dejar operaciones abiertas todos los días, ¿sí? Con un micro haces $3.300 en 20 días y lo único que hiciste es un excelente sueldo y lo único que hiciste fue nada, si querías. Y estuviste 22 días haciendo otra cosa. Y si vamos a porcentaje, te da un 8% de lo que vos ya has invertido, ¿sí? ¿Qué banco te da 8% en 22 días?
ninguno. ¿Mm? Y ahora te vuelvo a decir, ¿qué pasa si vos detectás encima esta situación? Por eso yo me pongo alarmas cuando hago swing, no me pongo órdenes, porque te da tiempo. No es, tengo que cerrar, te da tiempo a hacer swing. Entonces, mira qué pasó acá, impulso, retroceso, y cuando finalizó el segundo triángulo rompió estructura. Y si rompió estructura, ¿qué tengo? Un impulso, un retroceso, un quiebre, y no solo te saco el triángulo, sino que encima te la dejo correr la estructura completa, si yo entré acá arriba. Fíjate el poder que te da el chartismo y el detectar patrones, porque cuando vos detectás el patrón, como se da en los extremos, te da la posibilidad de agarrar la estructura entera, ¿sí? O sea, y esto es una temporalidad diaria. Ahora, esta misma situación, si yo te tapo acá que dice diario y en vez de decir daily dice 1 minuto, esta situación te lleva 22 minutos. Esta entrada son 22 velas que contamos recién. En 22 minutos tenés tu operación de scalping. ¿Sí? ¿Sí se entiende, Efraín y el resto? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, vamos a volver porque entre el corte y todo se está haciendo larga, vamos casi 2 horas, pero quiero, ya entendimos bien cómo se operan estos patrones. Ponemos en el chat el número 5 si se entiende. Listo. Bien, el último que había quedado nombrar para operarlo, pero lo voy a hacer directamente acá, es lo mismo. La única diferencia en el hombro, cabeza, hombro es que lo que vamos a medir es la altura desde el punto C hasta la línea de la clavícula. Esto se llama zona clavicular, ¿sí? O línea clavicular. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que es una persona. El hombro, la cabeza y el hombro, ¿sí? Cuando rompe la clavícula, nosotros vamos a tener cómo dimensionar hasta dónde puede llegar con el mismo concepto, pero en vez de medir el segundo triángulo, ahora vamos a medir la altura de la cabeza, desde el punto más alto hasta la clavícula, y vamos a poder proyectar que el precio puede desarrollar el movimiento hasta ahí. Puntos de entrada para esta operación. Si nos pueden abrir o, este lo voy a sacar, ahí, o el pullback. Una vez que se fue y nos dejó cuerpo de vela, orden en el pullback, ¡toc! Y entras al mercado. ¿Dónde tiene que ir la protección? En este caso no es necesario poner la protección acá. La protección para un hombre cabeza a hombro puede ir arriba del segundo hombro. Ahí. ¿Por qué? Porque si vamos a operar un patrón hombro, cabeza a hombro, y el precio te mete al mercado y rompe el hombro, se rompió el hombro cabeza a hombro. Y si se rompe el hombro cabeza a hombro, como expliqué cuando expliqué los tipos de patrones, preparémonos a que venga a romper acá arriba y quizás haga una estructura en sentido contrario, ¿sí? Entonces, por ese motivo, el mejor punto de protección para el hombro cabeza a hombro es arriba del segundo hombro. No necesariamente hay que ponerlo ahí. Arriba del segundo hombro, si vamos a operar el hombro cabeza a hombro, lo correcto es protegerse ahí, ¿sí? Punto de entrada, repito, el pullback al quiebre, ahí podemos poner la orden, ¡pac! Y nos mete al mercado. Y si queremos ser más atrevidos y tenemos más paciencia, podemos esperar a un order block que probablemente nos haya dejado este extremo, buscar acción de precio acá, y esta entrada, si bien quizás es de más paciencia porque hay que esperar que el precio llegue hasta aquí, quizás no llegue, es una de las posibilidades, pero muchas veces lo viene a buscar, pero es más segura. ¿Por qué? Porque entras por acción de precio, ¿sí? Con
Cuando la vela toca el order block, esperás que la siguiente la supere o alguna de las siguientes la supere y seguramente te dejará algún patrón de continuación, que vamos a hablar de patrones de continuación en la próxima clase, ¿sí? Y ahí sí, a recorrer la proyección de la cabeza del hombro cabeza-hombro. ¿Sí se entendió ahí? Ponemos de nuevo el número 5. Bien, vamos a hacer algo muy rapidito ahora porque acabamos de explicar todos los patrones. Estos mismos patrones se dan en sentido inverso. ¿Sí? La verdad que con tanta interrupción de todo no pudimos verlo, pero es lo mismo, ¿sí? Pero con la situación inversa. La estructura, cuando vamos a operar un patrón de continuación de cambio de estructura hacia el alza, vamos a encontrar una estructura bajista, una fase de acumulación, ¿sí? Y el patrón no va a ser una M, sino que va a ser una letra W, que nos va a dejar un punto aquí y otro punto aquí, ¿sí? Cuando deja el patrón al mismo nivel de precio, en vez de un doble techo, nos va a dejar un doble suelo, ¿sí? La manera de operarla es exactamente la misma. La altura de la segunda onda, con todo lo mismo que expliqué para tomar una venta, se aplica para tomar una compra. ¿Qué esperaríamos? El pullback. Si hay algún order lock y queremos tener más paciencia, un order lock, y que venga a buscar la réplica del segundo triángulo, ¿sí? Suele generar un soporte fuerte y al dejar los dos puntos estructurales al mismo nivel de precio, pasa a ser una zona de liquidez muy importante a futuro, lo mismo que dijimos para la situación bajista. Ahora, este otro patrón es igual que la M, nada más que ahora vemos que una W o una W, ¿sí? Es la misma situación, es un engaño bajista con resolución alcista y tenemos la manera de operarla de la misma manera. La altura del segundo triángulo la altura del segundo triángulo la podemos replicar y esperar el pullback al quiebre, algún order block interno y venir a buscar este punto de acá. Luego pasamos a la otra situación que también demuestra falta de fuerza de la oferta en realidad porque los vendedores no están teniendo fuerza para venir hasta acá abajo, ¿sí? La misma situación puede generar el nacimiento a patrones de continuación. Lo mismo que expliqué para la situación bajista se puede dar en la situación alcista, puede generar una bandera invertida, ¿sí? Algún patrón que en realidad te lleve a que te haga un rompimiento para el otro lado y genere una estructura inversa, ¿sí? Así que son patrones que se pueden operar como, igual, una vez que rompe, la réplica de la altura de la segunda onda, cómo entraríamos en el pullback, en algún order block interno y vendríamos a buscar la proyección de la segunda onda. Y, por último, ¿sí? Bueno, perdón, lo mismo, te deja un punto para buscar inducciones, igual que lo expliqué con la situación bajista, te va a dejar el punto de inducción más lejos, ¿sí? Este tipo de triángulo o de W, perdón, te va a dejar el punto de inducción más lejos que quizás, si hiciese eso, esto te deja el punto de inducción acá, ¿sí? En cambio, si te lo deja por acá abajo, el punto de inducción va a obligar a la estructura a hacer un retroceso más profundo, ¿sí? Bien, ahí. Y luego el hombro, cabeza, hombro invertido, vamos a hacer de cuenta que es una persona dada vuelta, ¿sí? Que tiene el hombro por acá, la cabeza por acá, el segundo hombro por acá y la resistencia
Si unimos los dos puntitos, la zona de resistencia va a ser la línea de la clavícula, la línea clavicular, ¿sí? Y que tenemos que esperar que si lo rompe, seguramente aquí tendremos un order lock, podemos ingresar por pullback y directamente entrar en el punto de rompimiento, o por qué no esperar al order block del extremo del hombro y venir a buscar la proyección de la altura de la cabeza. Ahí. Y esto nos da un recorrido muy interesante, los hombro, cabeza, hombro. Bien, hasta acá todo lo que fue la teoría. Vamos a ver un par de ejemplos más allá que acabo de mostrar el de la temporalidad diaria. Tengo a Miriam levantando la mano. Miriam, Sí, lo que quería preguntarte es precisamente lo que explicaste ahorita. En el gráfico en el chart que nos mostraste de Ninja, veo es un patrón de eso si quería confirmar si lo estoy viendo o es mi imaginación. Si me puedes ayudar con eso, por favor. en cuál gráfico, perdón? En el que mostraste anteriormente, que es directamente de Ninja. Sí, Creo que la temporalidad es de un día. sí, a ver, vamos a mostrarlo, a ver. ¿Cuál es tu duda con este gráfico? Por ejemplo, sé que estabas mostrando una tendencia bajista. Cuando llega a a donde está el 100, ahí empezaríamos a ver una W para arriba. Esa es mi pregunta. Empezando, digamos, Mira, te entendí. Mira, vos tenés primero la situación bajista acá con la M. Esta M rompió y generó un impulso, un retroceso, un quiebre que te generó la estructura bajista. Y mira acá. ¿No lo ves ahí? Exacto, esa era mi duda, si yo me la estaba imaginando o esa era una W. No, no te la estás imaginando y así las tenés que buscar. Las tenés que buscar cuando finaliza un segundo impulso. Mirá qué buen ejemplo en temporalidad diaria. Primer impulso, segundo impulso, ¿sí? Simétrico, ¿no? Olvídate de Fibonacci. Si lo vemos por Fibo, también lo dio. 38.2, club. Perfecto. ¿Cómo dijimos que se detectan los patrones? Cuando finaliza el segundo impulso o durante el desarrollo del tercero. Entonces, nos hacemos preguntas. ¿Finalizó el segundo impulso? Sí. PUC. Finalizó. Listo. Gracias, Diego, esa era mi duda. La sí, base yo me de la estaba- W, y ahí tengo la W. Y a partir de ahí cambió la estructura. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos más. Tenía también creo que Fren, ¿ya habías preguntado o tenés otra pregunta? Sí, Y pero Aineli lo Diego, mismo. sí, ya Sí, había preguntado, pero ya que estás ahí, efectivamente ahí hizo la W. Ahora sí. bien, ¿cuáles son los Perdón, siguientes puntos? perdón, esto hizo la W, pero la segunda opción. ¿Mm? Exacto, Sí, sí, sí. así es, como La decía pregunta entonces Miguel. es, Entonces, aquí ya tenemos claramente un cambio de pues no, bueno, sí, de estructura. Ahora, sí, ¿cuáles son tus puntos clave que tienes que tomar en cuenta? Porque no la veo tan dilatada como la bajada. Bueno, sí dilatada, pero no tan clara como la bajada. y bueno, no siempre va a ser tan clarito como los dibujos, pero vos fíjate que a partir de la W acá, hizo, esto ya lo podés considerar el primer impulso, ¿Ok? de ahí hasta ahí. Ujú. Espérame que no me deja agarrar la correcta. De acá hasta acá. La estructura en sí bajista recién se rompió acá. Pero por eso, viste que te dije que el punto de inducción te queda más lejos con este tipo de W. ¿Sí? Recién ahí la hizo. Ahora, a partir de ahí, tac, segundo impulso, el retroceso fue muy profundo, lo hizo, pero dilató, y el tercer impulso
Magia, ¿no? Mirá dónde llegó el histórico. Ok. Primer impulso, segundo impulso, dilatado, porque cuando llegó a la simetría siguió, retrocedió, y acá nació el tercer impulso. Esto se ve mejor en 4 horas. Sí, pero fíjate el tercer impulso. Terminó el tercer impulso, ¿sí? Y nos dejó en el histórico y mágicamente después de ya una estructura de 3 impulsos perfecta, hizo 2 días seguidos bajistas contundentes. ¿Mm? Fíjate la importancia de entender las estructuras, ¿sí? Cómo nada nos sorprende, cómo podemos decir, hasta dónde puede subir, hasta dónde puede bajar, todo el mapa se empieza a armar, ¿sí? Ok. Entonces, para entender un poco, y creo que esto nos va a servir a todos, es en la parte donde está ahorita, que ya está en el último impulso, ya llegó al total. Esperaríamos que en un momento dado haga una M o un hombro, cabeza, No, hombro o algo así, ¿no? sí, a ver, acá estamos en temporalidad diaria. Sí, Te digo, sí, puede tardar meses en generar una M. Mirá lo que tardó la M de acá. sí, un montón de días. Mirá lo que tardó esta M, ¿no? Por eso, la paciencia del trader, ¿no? Sí, No claro. esperemos que de una hora haga bloom. Quizás ahora venga, tome liquidez y haga un alto histórico más alto, y quizás nos deje una M ahí, y ahí preparémonos para la corrección de verdad. ¿Sí? Yo creo Ujú, que ok. estas 2 velas lo que están haciendo es empezando a generar un patrón. Y por Ujú, eso vamos a tener días difíciles para hacer scalping. Porque mira dónde va a estar el precio. Va a estar yendo y viniendo en este pedacito de acá. ¿Sí? Así que, ¿y qué fase va a ser? No sé si ya viste, porque te incorporaste ahora hace poco a las membresías, pero no sé si viste el video de las fases del mercado. Vamos a estar en una fase de distribución. Y cuando el mercado está en fase de distribución, que es un rango lateral, preparémonos para días complicados para operar en scalping. Preparémonos para días complicados. ¿Sí? sí, muy enrangado, ¿no? Sí, porque va a estar en una temporalidad alta, va a estar generando movimientos muy entrecortados, entonces va a haber situaciones así, pero ¿por qué no respeta estructuras? ¿Y por qué? Va a andar a haber una temporalidad más grande, ¿qué está pasando? ¿Mm? Ujú. Y las Sí, que mandan son las que mandan son las temporalidades. Cuanto más alta es la temporalidad, más fuerza tiene. ¿Sí? sí. Quiero entender que ahí, como ya está muy dilatada la estructura y en máximos históricos, pues empieza a ser, pues como siempre, cosas raras, ¿no? Sí, es que en realidad no son cosas raras. Va a estar distribuyendo todo lo que compraron acá. Ajá. En realidad, eso es lo que tenemos que entender, no verlo como algo raro. No, no es raro. El institucional compró acá. El institucional compró acá. El institucional compró acá. Volvió a comprar acá abajo. Y después de ahí, lo dejó subir hasta acá. Ujú, ok. Lo que empezó a hacer desde acá, mirá ese video, Fren, porque te va a hacer entender muchas cosas. No te lo saltes. Lo que empezó a hacer desde acá se llama fase de particulares. Que empieza a hacer? A jugar con el trader novato o con el inversor que por lo único que se lleva es por las noticias, por mirar la televisión y mirar los noticieros. ¿Y el noticiero qué le va a decir acá? El índice Nasdaq se encuentra llegando a altos históricos, está imparable. Entonces, vos tenés $5.000 para invertir y vas a decir, voy a comprar el índice Nasdaq, voy a ir a comprar y el institucional larga la noticia. Este libro, me lo llevé porque lo estuve leyendo en el living hoy. El libro que estoy leyendo te lo dice. En el año 1912 no existía Internet. ¿Y qué hacían los institucionales? Contrataban lo que se llamaban corredores de bolsa. ¿Qué hacía el corredor de bolsa? Hacer correr la voz. Che, tal empresa va a empezar a vender todas sus posiciones. Tal inversor va a empezar a vender. Y corrían la voz. El diario que escribía. Tal empresa va a pasar tal cosa. Entonces se corría la voz, se corría la voz. ¿Qué quería el institucional? Que todos compren. Tal acción está volando en precio y que todos compren. ¿Para qué? Para ellos vender lo suyo. Sí, porque tenían que vender sus ovejas, sus materiales para construir cualquier cosa. Lo tenían que vender. ¿Qué necesitaban? Compradores. Los corredores de bolsa corrían la voz de que, no sé, el acero es el negocio del momento. Miren todo lo que creció en tanto tiempo. Entonces va a ir el novato a comprar acero y el institucional le va a decir, yo te lo vendo. ¿Y el institucional a dónde lo compró? Acá abajo.
¿sí? Y te lo está vendiendo acá arriba al particular. Y fíjate lo que hace el mercado cuando entra en la zona particular. Rango, rango. Mirá el tamaño de las velitas de acá. Esto es etapa de particulares, rango. Y si lo medís por Fibonacci, cuando hablamos el otro día de Fibonacci, ¿qué es lo que sucede? Está re sucio este gráfico, perdón. Ah. ¿Qué es lo que sucede cuando llega al 38? Fíjate que la estructura en simetría la dilató, y ahí te pregunto, ¿la dilató o llegó al 38.2? Llegó al 38.2, ¿sí? ¿Qué empieza a hacer a partir del 38.2? Y esto el otro día lo hablamos cuando hablamos de Fibonacci. Una vez que alcanza el 38.2, se entiende que entre el 38.2 y el 23 es zona de lateralización. Y que entre el 23 y el 0 es zona de lateralización, pero más difícil todavía, donde se empiezan a ver las velas chiquititas y chiquititas, hasta que quizás, ¡blup!, en un tirón te llegue al 0. Mirá si no es lo que estás viendo en el gráfico de diario. ¿Sí? Llegó al 38, entre el 38 y 23, lateralizó. Subió un poquitito más, cuando pasó el 23, lateralizó tímido, muy chiquito, hasta que hizo blup, blup, y se empezó a caer. ¿Sí? Entonces, como todo lo que vamos aprendiendo se va empezando a atar, pasa a ser el eslabón de una cadena que se hace cada vez más grande. Fases del mercado, tendencias y estructuras, Fibonacci, y ahora patrones, y acá podemos estar en presencia de la formación de algún patrón, por ahora está en construcción. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos rapiditos, ¿sí? Y ya terminamos por hoy. Gracias. No, por favor. Sí se entendió, ¿no? Sí, yo creo que quedó bastante claro. Sí, clarísimo, la verdad. Ahora, pues voy a buscar eso en los gráficos. Ese es el ejercicio. Así termina esta clase. Por favor, traders, no se queden solo con la teoría, vayan a los gráficos y yo ahora les voy a mostrar ejemplos para que aprendan a ir a buscar a los gráficos. ¿No era esta? Creo que es esta, sí. Bien, ahí estamos. El precio venía cayendo desde acá y voy a acercar el gráfico. Llega acá abajo, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. No, no era ahí. Ahí. Llega acá abajo. Veníamos bajistas. Y lo tenemos que buscar en los extremos, luego de una estructura bajista. ¿Qué es la estructura bajista? Vamos a verla. Pero yo creo que sí hizo los dos impulsos. Tac. Dos impulsos. Que empezó un tercero. ¿Sí? Durante el tercero. W. Que toma liquidez. Impulso. Retroceso. Quiebre. Altura del primer impulso. Proyectamos el segundo. Pic. Terminó ahí. Vino a buscar, estos ya son conceptos de Smart Money, ya vamos a hablar de esto también. Vino a buscar, luego de hacer choch, vos, vino a buscar el extremo nuevamente y que te vuelva a dejar sobre el order block. Cuando hablemos de Smart Money,
van a tener tantas herramientas traders, tantas. Nuevamente la WI. Acá hizo una mentira que la suele hacer en esta situación. Patrón de continuación, vamos a hablar la semana que viene, y volvió a quebrar. Segundo impulso. Y si vamos a Fibonacci, 38.2. PAC. Y siguió. Llegó hasta el cero esta estructura. Llegó hasta el cero, ¿sí? Y lateralizó. ¿Mm? Cuando llegó hasta acá arriba, miren, llega hasta acá arriba, y esto es lo que tienen que aprender a ver. El precio está como lateralizando, se ve difícil, todo, pero en algún momento, pac, 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 pac. Toma la liquidez de acá arriba. ¿Cómo lo operaríamos? Quizás de esta manera. La altura de la segunda onda, hasta ahí. Prolongación de la segunda onda. Tac. Miren el mechazo ahí. ¿Sí? Y encima, si entendemos de estructuras, esto hizo impulso, retroceso, quiebre. Entonces no solo pudimos haber operado el triángulo, sino que al ver que en el camino de la formación del triángulo me dejó una estructura menor, ¿por qué no ir por toda la estructura? Y mirá hasta dónde se desarrolla el precio. ¡Tac! ¿Sí? Acá hay un patrón de continuación, estuvo la inducción, ¿sí? Y se puede generar una estructura mayor. Ahora, cuando llega a la zona baja, luego de haber hecho dos impulsos, acá no hizo inducción, simplemente hizo una continuación y desarrolló un tercero. No hubo inducción en esas dos, fueron uno, dos, tres. Luego del tercer impulso, ¿qué hizo? Acumuló, manipuló la acumulación. Y miren acá, pac, 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 enorme. Ahí está. Tenemos el primer triángulo, el segundo triángulo, la altura, pac. Lo estamos haciendo ahora, ni lo teníamos marcado esa situación. ¿No? ¿Es magia? Es chartismo. El que diga que el chartismo no sirve, que venga que lo discutimos un rato largo. ¿Mm? Y después se fue. Creo que tenía alguna situación más por acá atrás, marcada. Acá tenemos otra hermosa M, pero de las M's que no toman la liquidez, pero igual la podemos operar. Pero fíjense qué interesante, ¿no? En este caso, por todos lados tengo marcado, mira, la M acá, si la queremos operar solo el triángulo, ahí, tac, ahí, y encima después, bueno, pero después generó, no, ni siquiera, no lo generó. Ahora, una vez que llegó acá abajo, sí, ahí lo podemos ver como el segundo impulso. Hay que ver en qué horario se dan estas cosas también, ¿no? Miren ahí más chiquitita, pero ahí está la W. Tac. Obviamente no la mido porque ya vemos que sí lo dio. Impulso, retroceso, quiebre. Vamos a verlo con Fibonacci en este caso. 50. Ahí. 38.2. Pac. Siguió al 23. Llegó al cero. Cuando llegó al cero, ¿qué nos dejó acá arriba?
pac, 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 pac. Si vamos a operar esa M, ahí, pim, ahí la apagó. Y encima, después generó otra estructura. ¿Mm? Y cuando genera otra estructura, para hacer la inducción, cuando hace la inducción, miren esto. TAC 38.2, ahí la estructura es esta. Ahí, hace la W acá. O sea, dense cuenta la cantidad de oportunidades que va al mercado. El tema es saber verlas. ¿Sí? Miren acá. Tac, tac, tac. Impulso, retroceso, quiebre. ¿Dónde llegó? $38.2. Y una vez que llegó al 38.2 ahí, ¿qué pasó? Miren cómo vamos atando cabos. Todo lo que venimos estudiando lo estamos aplicando. ¿Qué dejo acá? Este otro tipo de M, ¿sí? La que no toma liquidez, si queremos operarla, esta fue la operación que tomé el otro día. Ahí, la M, perfectamente la apagó ahí, y después generó estructura. $38, 23, 0. 50, 38, 23. Llegó a la zona 0. Llegó a la zona 0 que hace acumular. ¿Mm? Y así podríamos estar la eternidad mirando gráficos, y yo los invito a que vayan a ver gráficos que detecten los extremos, ¿sí? Detecten desde una caída, a ver cómo lo pongo, desde una caída, por ejemplo, ah, bueno, acá dejo un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Luego de generar una M acá arriba, impulso, retroceso. Seguramente acá estábamos ya en zona de particulares. 38, 23, 0, dilató. Esto es una gran estructura dilatada. Y una vez que dilató, hombro, cabeza, hombro. Ahí. ¿Sí? La clavícula no necesariamente tiene que ser recta, puede darse con una inclinación. ¿Cómo operamos este patrón? Desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la clavícula, y desde donde rompe. Miren dónde estuvo la reacción. La primera reacción que da. Este no dio entrada prácticamente, ¿eh? Acá habría que haber entrado en el transcurso del desarrollo de esta vela y se fue. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió después? Vamos a ver. A raíz del hombro, cabeza, hombro, el precio se nos fue para arriba considerablemente. ¿Hasta dónde? Creo que hasta el histórico. Hasta uno de los históricos que dejó. No paró de subir. Cuando retrocedió acá, nos dejó nuevamente. Pero esto a continuación lo vamos a hablar la semana que viene. ¿Sí? Muy bien. Si se entendió todo, vamos a poner el número 7 y ya con eso nos vamos a ir retirando. Ahí, Mariela, habías hecho un comentario. A ver, fase de particulares que en FIBO vendría siendo a partir del 38, Mariela. Una vez que alcanza el 38, es en la finalización del segundo impulso. Si retrocede sin hacer inducción y sigue subiendo, fase de particulares. El institucional está generando liquidez para darse vuelta en cualquier momento. ¿Sí? Puede tardar lo que necesite tardar el institucional y el mercado,
no lo vamos a poder manejar nosotros. Nosotros tenemos que ir leyéndolo. 7777, Miriam, gracias Diego, aprecio tu tiempo y dedicación. Bueno, no, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Con interrupción y todo esto quedó, yo después tengo que ver cómo empalmo toda la edición. Pero bueno, creo que lo importante de todo esto, traders, es que si seguimos el programa de estudio que estamos armando, es una cadena. Fíjense que cuando estamos mostrando los ejemplos, no muestro solo el ejemplo, sino ya te estoy mostrando la estructura y te estoy mostrando el Fibonacci, y ejemplo tras ejemplo que buscamos al azar, todo coincide. Todo coincide. Así que vean gráficos. Vean gráficos. No se dediquen al trading solamente a operar. Vean gráficos. Por ahí ustedes dicen, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Bueno, hace 5 años que veo gráficos. Y la diferencia, ¿saben cuál es? Que no veo gráficos solamente para operar. Yo me dedico 1 hora al día a mirar gráficos sin operar. Y yo estuve 2 años consecutivos seguidos sin meter una operación, solamente mirando gráficos, y mirando gráficos, y mirando gráficos. Es como cuando a un deportista está pasando un mal momento y le dicen, no juegues. No porque sos malo, todo lo contrario, porque sos muy bueno, pero necesito que te enfoques y necesito que aprendas otras cosas y después volvés a la cancha. Esto es lo mismo. No es necesario operar. Eso te lleva a perder dinero. Aprendan, miren gráficos. Operen cuando tengan que operar y cada vez van a operar. Yo les puedo asegurar que cada vez van a meter menos operaciones y cada vez su efectividad y su estadística va a ser cada vez más positiva. Así que si realmente quieren hacer de esto un negocio rentable, miren gráficos, repasen y repasen. Bueno, de esta manera llegamos al final de la clase sobre patrones de cambio de estructura. Espero que le hayas sacado provecho. Te queda el video para que lo retrocedas y lo veas la cantidad de veces que sean necesarias. Sumado a eso, vayan a ver gráficos. Vean gráficos, que es la manera de afinar el ojo para detectar los patrones cada vez más rápido y sacarle provecho y entender cómo comienzan a formarse las estructuras. Así que bueno, sin más, nos vamos a ver en la próxima clase. Chau, chau.